Bienvenidos y bienvenidas a La Educación a Debate, un espacio audiovisual de Fundación Juan Uña, patrocinado por Fundación CB y abierto a la sociedad, en el que queremos invitaros a pensar juntos sobre educación. Hola a todos y bienvenidos a esta primera edición de nuestro espacio de debate educativo de Fundación Juan Uña. Yo soy Fátima Murciano y hoy nos acompañan invitadas excepcionales con voces que tienen mucho que aportar y que nos traen claves para repensar la educación. Empezamos saludando a Agustina Carmona Sánchez, vicepresidenta de nuestra fundación. Agustina ha sido directora de un colegio de educación infantil y primaria durante más de una década. Es maestra, es psicopedagoga y es también licenciada en Geografía e Historia. Hola Agustina, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, para mí es un gran placer estar con esta pléyade de mujeres importantes y buena gente. Estoy contentísima y vamos a ver cómo llevamos esto, pero así en principio, genial. También está con nosotros doña Catalina Pulido Corrales, que es directora del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, MEIAC. Katy es además licenciada en Geografía e Historia, especialista en Historia del Arte y ha ejercido también puestos de responsabilidad en la Consejería de Cultura de Extremadura. Hola Katy, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Fátima, especialmente por lanzarme esta invitación y es un placer, evidentemente, compartir este rato con vosotras, con todas las que estáis aquí, y sobre todo porque me ha servido para conocer el libro de Nélida, que no lo conocía, no la conocía ella tampoco. Y ha sido una lectura muy agradable y sobre todo le agradezco que lo haga con una forma de narrar sencilla y asequible para todo el mundo, para los que no somos especialistas en la educación. Entonces, en ese sentido, enhorabuena, Nélida, y bueno, vamos a hablar de todo ello. Gracias, muchas gracias. Bueno, y por último tenemos hoy con nosotros una invitada muy especial, doña Nélida Zaitegui de Miguel, que es maestra, pedagoga. Nélida es una de las grandes referentes en nuestro país en materia de convivencia escolar, ¿verdad? De prevención del acoso entre iguales, y desde que comenzó a ser docente en 1967, hace ya muchos años, ha sido directora, ha sido inspectora de educación, responsable de programas de innovación del Gobierno vasco, presidenta del Consejo Escolar de Euskadi y miembro activo en redes de innovación educativa como en el Fórum Europeo de Administradores de la Educación, en Innovasque, en Convives. Es autora además de numerosas publicaciones sobre coeducación, convivencia, sobre evaluación, cultura de paz. Ha formado también equipos docentes por todo el país y es autora de numerosas publicaciones sobre coeducación, convivencia, evaluación y cultura de paz, como digo. Nélida, bienvenida a este espacio. Gracias de corazón de ser nuestra primera invitada y por tu generosidad por estar aquí hoy y acompañarnos como primera invitada de esta aventura que iniciamos en Fundación Juan Uña de debate educativo a través de videopodcast. Bueno, pues qué voy a decir yo, que estoy encantadísima de estar aquí y gracias encima por ser la primera. Pues qué bien, oye, estoy encantada. Pero yo sí tengo que agradecer a la Fundación Juan Uña porque aunque no os lo creáis, yo conozco la Fundación Juan Uña desde el año 1997, que estuve aquí con José Antonio López en lo que era la sede en aquel momento de la Fundación Juan Uña, con una biblioteca de la Institución Libre de Enseñanza increíble. Recuerdo que disfruté, bueno, ni contarte cómo estaba José Antonio de feliz, de enseñarme aquella biblioteca, el ver lo que había. Bueno, fue increíble. Y desde aquel momento yo tengo una especial querencia por la Fundación Juan Uña. También por otra parte, pues porque yo podría haber sido una institucionalista si hubiera nacido en aquel momento, ¿no? Porque realmente comparto todos esos principios de la ILE, absolutamente todos, y entonces me siento como, me hubiera encantado, por ejemplo, haber sido una de las misioneras de las misiones pedagógicas. A mí también. Me hubiera encantado. O sea, hay cosas que me hubieran encantado de haber sido, y luego como cuando Unamuno decía que la gente de la ILE eran gente un poco ingenua, pero con una
ilusión increíble, pues eso soy yo. A pesar de mis años, yo me sigo creyendo, pero me creo firmemente que las utopías, esas que son para cambiar el mundo y mejorarlo, siguen siendo necesarias y que esa es una tarea de todas las personas que estamos, no solamente del profesorado, que es importante, sino de toda la sociedad. En esa idea de transformar, de hecho, en mi libro, el último capítulo es una educación para transformar el mundo, ¿no? Entonces, que estoy encantada, encima con 3 mujeres aquí, a cada cual mejor, que os voy a contar, chicas, encantadísima. Pues muchas gracias, Nélida. Nélida, la publicación de tu libro además a nosotros nos ha venido fenomenal, porque es como una guía para plantear prácticamente todas las cuestiones que nosotros queremos plantear en cuanto al debate educativo, en este proyecto de debate que vamos a lanzar desde Fundación Juan Uña. Bueno, es que tocas prácticamente todo lo que le interesa a la comunidad educativa, a la sociedad en general. Y yo quería preguntarte, es una obra muy reflexiva, ¿no? También, entonces, bueno, ¿cuál ha sido tu intención para los lectores? ¿Por qué va dirigida a un público en concreto o a toda la sociedad? Como dice Katy, está narrada en un lenguaje, Sí. entiendo que para que cualquier persona se acerque al mundo educativo. Y bueno, también quería preguntarte, ¿por qué comienzas con el capítulo Una vida plena, digna de ser vivida? Bueno, pues muy buenas preguntas. Oye, voy con el principio. ¿Por qué este libro? Bueno, primero porque hubo un editor que me insistió, me llamó por teléfono y me dijo, como no lo hagas tú, cojo todos los vídeos que hay por internet y lo hago. O sea, casi fue como, lo tienes que hacer, Jordi Nadal, ¿no? Que es el de Plataforma Editorial. Casi fue tan una invitación que casi fue lo tienes que hacer, o sea, casi una presión ahí, porque yo como también, como cosío, tengo que decir que yo soy de hablar y no soy de escribir, que escribir me cuesta mucho, y prefiero hablar, porque además me veo la cara de la gente, interactúo, es otra cosa que sentarte delante de un papel y un ordenador, que es como, bueno, entonces, ¿qué pretendo yo con este libro? Pensar y que la gente piense. Mira, le di más vueltas que ni sé, porque comencé a escribirlo y me salía mi lenguaje inspectora, que lo llevo puesto, debe imprimir carácter esto, y entonces empecé a escribir y de repente digo, esto es infumable, o sea, la gente, no puedo escribir así. Y claro, entonces decidí no hacer citas, o hablar como si hablara con los maestros de mi zona, o sea, decir, con la gente maja esa que quiere cambiar, que tiene ganas y que pues no sé, con la que suelo tener yo cursos y cosas. Y dice, no, lo voy a escribir así, entonces cuento anécdotas de mi vida, de cosas que han pasado, de aquello que me parece significativo, pero es como una conversación con alguien, si lo habéis visto que el tono es Sí. muy ligero, para que además la gente no se aburra y pueda decir, pues mira, oye, esto qué curioso, ¿no? ¿Qué pretendo? Que la gente piense. Mira, creo que nos llegan muchos mensajes por muchos sitios, muy diversos, unos, sabes, contradictorios, y que nos tenemos que hacer una idea nosotras. Cada persona tiene que decidir qué es para ella la educación, pero hay que pensar en serio y oír a todas las voces, ¿vale? Porque aquello que decían los persas, ¿no? Que la verdad es como un espejo que se rompe en infinitos trozos y que cada uno tenemos un cachito. Y no me veo, ¿no? Pero si junto con el de otras muchas personas empiezo a hacer un trozo que nos podemos ver y reflejar. Pero para eso hay que escuchar. Y no tenemos tiempo. En las escuelas, una de las quejas grandes del profesorado, lo sabéis, la gente que estáis en la escuela, no hay tiempo. Es que no tengo. ¿Cuándo nos sentamos a pensar? Digo, pues que si no pensáis, ¿cuándo decidís dónde vais, qué queréis, qué pretendéis, con qué problemas os encontráis? El tiempo para pensar, ¿no? El tiempo para reflexionar. Entonces, ese es mi motivo. ¿Por qué? Primera cosa, me preguntas, ¿no? ¿Por qué comencé por una vida plena y digna de ser vivida? Porque a veces la gente cree que la educación es instrucción, es decir, tienen que saber matemáticas, tienen que saber lengua, sí, tienen que saber todo eso, pero ¿para qué educamos? ¿Qué sentido tiene la educación? Y yo digo, cuando pensamos en la educación no pensamos en hacer vidas indignas y pobres para nuestros hijos y para nuestro alumnado, estamos pensando en unas vidas plenas, con significado. ¿Qué hice entonces? Pues mira, llamé, o sea, puse correos a amigos. Yo creo que me contestaron como unos 15. Entre ellos el filósofo Sada, que es de mi pueblo, que es de Portugalete, y encima que es amigo mío. Entonces que hizo una definición preciosa. Pero pregunté a él, pregunté a Inerarity, pregunté a profes y gente que me parece que tenían sentido, ¿no? Y entonces, entre todas las que me hicieron, hice una síntesis que les devolví a todos. Es decir, entre todos parece que habéis llegado a esta conclusión, que no era mía. Lo digo en el libro y les agradezco porque yo soy mucho a ver, copiar no, de escuchar y de aprovechar todo el talento que tengo a mi alrededor, que hay así. Sí. Entonces,
Yo escucho mucho, pregunto, ¿y eso por qué lo dices? Y eso, aprendo, pero no sabes lo que aprendo. Entonces, con esta gente, lo que hice, que fue por correo electrónico y me mandaron definiciones, yo luego las redacté, como eso se editará mañana, pues yo redacté y les dije, a ver, ¿estaríais de acuerdo con esto? Y todo el mundo contestó, sí, sí. Y aparece en el libro, ellos han dicho esto. Claro, luego comparé diciendo, esto, ¿cómo llegamos nosotras, que como personas, cómo llegamos a definir qué es esto? Pues es nuestra experiencia, pero también es todo nuestro bagaje cultural. Porque si hemos leído, entonces empecé a pensar, ¿qué decían los clásicos? ¿Qué se ha dicho a lo largo de la historia de la filosofía sobre qué es el sentido de la vida? Y realmente coincidía con lo que la gente hoy dice. Porque cada uno ha construido, pero no construimos en vacío. Como tú no construyes en vacío las ideas que tienes, yo lo digo también al comienzo del libro, yo soy el producto de la gente con la que he trabajado. Lo que he aprendido de mis 3 hijos y de mi hija, ¿no? O sea, que me han enseñado. Lo que me han enseñado mis alumnos y alumnas, que me han enseñado muchísimo. Mis colegas, la gente con que he trabajado, los libros que he leído, los debates que... Todo eso, al final, eso soy el producto, eso es lo que yo hoy soy, pero que no me lo he creado, que lo he cogido de otros y que lo he hecho mío a base de eso, ¿no? Entonces, creo que es importante que cada persona debata, escuche y hable y diga que tiene la experiencia, por ejemplo, de ayer en Ávila, cuando presentamos el libro, que se llenó la librería, tenéis que ver cómo la gente habló, participó, gente desde las familias, desde los ayuntamientos. Entonces, todo eso fue muy rico porque empezamos a oír a otros y decir, mira, y se montó un debate entre la gente, que es lo que yo pretendo, que la gente hable y piense. Para eso es el libro, para pensar. Y sin grandes, no hay citas, no es nada académico el libro, tú lo acabas de decir, ¿no? Es un libro sencillo, que se lee bien, pero también siempre pienso que quien sabe suele saber decir, ¿no? Que hay que saber un poco divulgativo. Tampoco nos vamos a quedar en grandes cosas que la gente diga, eso me pasa por encima de la boina, ¿no? Aquello de que decía en educación lo sabemos, lo que decía Vygotsky, ¿no? De la zona de desarrollo próximo. Pues sí. aquí igual, aquí es una zona de desarrollo próximo. Importante, sí. Pues nada más comenzar a leer el libro, además he encontrado conexiones también otra vez con nuestra fundación, porque hablas de la escuela nueva, de las invariantes de Freinet, de cuando tú eras maestra y utilizabas la imprenta de cola de pescado para los textos libres. Y bueno, me ha interesado también mucho la visión que das de la situación actual cuando nos hablas de Francesc Torralba y de la tendencia que hay a formar esas burbujas ideológicas o cognitivas, le llaman otros también, ¿no? Cuando citas a Aute, su canción esta que decía el pensamiento no puede tomar asiento, ¿no? Que el pensamiento no puede tomar asiento. Qué antiguos somos, ¿eh? Que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso, de paso. Encima cantáis bien, ¿eh? Bueno, ¿por qué crees que es necesario abrir espacios al debate argumentativo desde el respeto en la actualidad? ¿Por qué hay que abrir estos espacios de debate que abrimos nosotros? Porque creo que hemos perdido la capacidad de debatir en serio, de debatir. Mira, yo he estado los últimos 3 años de voluntaria en un centro de FP básica, trabajando con adolescentes de 16, 17 años, pues conocemos la gente que llega a FP básica con un proceso, con una vulnerabilidad muy grande, bueno, con unas mochilas importantes, y entonces que allí trabajamos la asamblea de Freinet, con esos, y la siguen trabajando. Hace poco fui a la escuela y siguen teniendo allí, me gustaría, felicito. Fijaros que sigue siendo una innovación lo de Freinet, que fue hace 100 años, pero sigue muy vigente. Y entonces cuando yo les decía, vamos a hacer un debate, y nos poníamos todos, y lo primero que hacían era insultarse. Entonces yo les decía, pero vamos a ver, ¿qué vamos a hacer un debate? Y dice, pues eso, un debate. ¿Tú has visto los de la tele? Ese es el problema que tenemos, es el modelaje que la sociedad está dando a nuestros chicos y chicas. Yo hay programas de la tele, y no de entretenimiento, que pondría los 2 rombos, como en nuestros tiempos, o yo que se pondría algo de decir, cuidado, que estemos jóvenes y niños y niños viéndonos. Esto es lo que están viendo, y ese es un modelo. Entonces es una responsabilidad. Por eso yo defiendo ahora que hay que hablar, pero hay que hablar hablando. O sea, diciendo, yo entiendo qué es esto, hay que dar razones, porque es verdad que todas las opiniones son escuchables y decibles. La libertad es... Ahora, respetables no, ¿eh? O sea, cuando a mí alguien me da algo que va contra los derechos humanos, que va contra... En fin, hay cosas que uno oye y dice, no, yo contra eso me tengo que posicionar. Vale, la libertad de que lo digas, ¿eh? Pero perdona, no, ¿eh? De respetarte nada.
Sí. Entonces, creo que es el momento de argumentar, que no argumentamos. Mira, los mensajes son cortos, frases hechas, eslóganes, tópicos. Estamos perdiendo pensamiento. Yo digo que tenemos un pensamiento débil. No, hay que ir a los argumentos, a las razones, al por qué, en qué me fundamento para decir esto. Claro, el desarrollo también del pensamiento crítico, ¿no? Y de no dejarse llevar por esas burbujas, ¿no? Que realmente haces tuyo una cosa que no tiene fundamento. No, pero ¿sabes qué pasa? Las burbujas de las que yo hablo en el libro tienen que ver que nos juntamos con la gente que piensa como nosotras. Vemos la televisión que es de nuestra línea ideológica o con la que nos identificamos más. Leemos el periódico. A ver, yo a veces oigo cadenas que no oigo, vamos, que son mis antípodas, pero oigo, y dicen cosas de fuste. O sea, porque para empezar, todo el mundo tiene parte de la razón. Y sin embargo, hemos hecho ya... Es decir, yo cuando los políticos habla uno que ha dicho una cosa de fundamento y solo le aplauden los de su partido, no entiendo, digo, a ver, pero el de al lado no se ha dado cuenta que eso tiene fundamento, que tiene sentido, pero es que cuando habla el del otro, los otros tampoco aplauden. Y yo me pregunto, cuando alguien dice algo de fundamento, tendríamos que decir, sí, señor, qué bien. Porque no es que signifique que me quedo contigo para todo ni no sé qué, pero cuando has dicho algo de fuste, digamos que es algo de fuste. Sin embargo, estamos tan polarizados y eso es lo que están viviendo nuestros chicos y chicas. Me pasaba en la escuela. Entonces tienes que decir, no, vamos a hablar, vamos a escucharnos, ¿por qué no? Yo te puedo llevar la contraria y te doy un argumento de por qué y cómo, o de por qué. Yo les decía a mis chavales, ¿dónde lo has leído? ¿Quién lo ha dicho? No, lo he oído por ahí, no sé qué, y tienes que decir, oye, o aquellas cosas de los actores cuando la pandemia que se pusieron, y gente famosa, y tienes que decir, que lo diga esta no significa que eso sea verdad, ¿en qué se fundamenta? Es el pensar, el reflexionar. Eso es lo que yo pretendo, que debatamos, que escuchemos y que nos escuchemos también, porque ya es un tema ideológico, sino tú puedes ser de lo que quieras, pero vamos a llegar a acuerdos, vamos a hablar. Sí, yo creo que el conflicto no es malo, yo creo que el conflicto es bueno y es generador de riqueza de pensamiento y riqueza léxica. No tengo que estar, totalmente de acuerdo contigo. Claro. En algunas cosas sí, en otras no. No me gusta un disco completo de un cantante, me gusta uno o dos, a lo mejor. O ninguno de ese disco y sí del otro. El conflicto es básico y el conflicto es una competencia que nosotros, los docentes, tenemos que generar y tenemos que provocar. Pero el conflicto en positivo, no la gresca. A ver, La gresca no. que Piaget hablaba del conflicto cognitivo, que no puede haber aprendizaje si no tengo un conflicto cognitivo. Esto porque pasa, esto no lo entiendo, para poder resolverlo. No puede aprendizaje sin conflicto. Ya no te hablo de los conflictos, que ya eso me he dedicado muchísimos años en el tema de la convivencia positiva, de la gestión de los conflictos. Por supuesto. O sea que eso es otro tema que es fundamental, pero ¿por qué nos tenemos? Y siempre resolverlos en ganar. De aquí tenemos que salir bien los dos, Claro, vamos a llegar a acuerdos, pero es verdad que esa no es lo que nuestros chicos y chicas viven en la calle y es muy difícil educar cuando tú quieres ir por acá y la sociedad va para allá. Porque entonces vas contracorriente. Por eso yo insisto mucho en que el profesorado reflexione, que las familias, que son un elemento fundamental, reflexione, y que también todo el entorno, sobre todo los entornos municipales más, y las redes, y luego que la gente sepa que educamos siempre, te decía yo a ti hace un momento, ¿verdad, Catalina? Educamos siempre y en todo lugar. Pues que sepamos que cuando alguien está delante de una cámara y quien más visible es, más responsabilidad tiene porque más gente le está viendo. Claro. Y más el tema del modelaje. ¿Cómo van a estar nuestros chicos y chicas de una manera si lo que están viendo es justo la contraria? ¿Cómo peleamos? Eso es David contra Goliat. ¿Cómo peleamos con eso? Pues yo apelo terriblemente a la responsabilidad de cada quien. Un futbolista tiene una responsabilidad terrible porque es un modelo, un cantante más. Ya no voy a hablar de los influencers porque ahí tendríamos todo un capítulo gordo para saber qué está pasando ahí dentro. Pero los políticos, la gente más visible. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué modelo estamos dando? Que luego contra eso no se puede ir. O sea, tenemos un trabajo ímprobo. El profesorado se tiene que volver loco en este momento para ir en contra de todo eso que le viene como una avalancha. Claro, pues, lo difícil que es entonces educar en el pensamiento crítico al alumnado, ¿no? Y lo importante, con toda la tecnología, con todo lo que estás diciendo, ¿no? Pero mira, ese es un tema que si el profesor lo tuviera claro y las familias tuvieran claro, que es enseñar a pensar, no lo que tienen que pensar,
que ahí hay todo un dilema importante, porque aleccionamos, ¿no? Como hay otra palabra que se utiliza ahora mucho. Adoctrinamos. Bueno, piensa el ladrón que todos son de su condición, cuando se dice eso, porque, en fin, adoctrinamiento hemos tenido nosotras. Yo he tenido un adoctrinamiento en la escuela, no sé vosotras. Yo sí, también. Absoluta, política y religiosa, las dos. Entonces, ahora que intentamos ser más... No, pues es que eso es adoctrinamiento, y darle con el adoctrinamiento. Yo creo que enseñar a pensar no es lo que tienen que pensar, sino enseñarles el proceso de pensamiento y de un pensamiento crítico. ¿En qué te fundamentas? ¿Quién lo ha dicho? ¿Cómo lo has comprobado? Porque de lo contrario pasa como está pasando en América con las elecciones o con tal, que hay todos sistemas estupendísimos para saber cómo influir en la gente y vas perfectamente bien informados, y sabiendo lo que hacen. En ese sentido, nosotros desde el arte contemporáneo, que es un arte que llega mucho más difícilmente, de una manera paradójica, porque es una sociedad actual, estamos mostrando un arte que es de tu momento, del que vives, y quizás es el menos asequible para los chavales, los jóvenes que llegan al museo. Y desde ese punto de vista nosotros sí que trabajamos ese pensamiento crítico. En ese sentido sí que somos una herramienta, porque planteamos cuestiones que plantean artistas o que traducen de sus vivencias, no tienen por qué ser vivencias personales. El artista vive en una sociedad y es un ser social, con lo cual no solo las cuestiones vivenciales de una manera personal son las que exponen sus trabajos, sino que es mucho más amplio, también hay cuestiones históricas. Sí. Y sí que trabajamos mucho la reflexión y intentar ayudar a que ese pensamiento crítico aflore. Sobre todo porque, hombre, yo creo que conocer la historia la puedes conocer a través del arte, como también lo decía Ortega y Gasset, que sí que decía que el arte era una manera de conocer la historia. Mucho, efectivamente. Y escribió mucho. Con lo cual nosotros ahí, yo cuando he leído el libro, sí que, bueno, te has centrado mucho en los ayuntamientos como instituciones, pero sí que creo que los museos tienen una significación especial en ese entramado, más quizá que el teatro, que también podría estar ahí, o que otras manifestaciones culturales, pero desde el museo sí que se está trabajando en ese sentido, y yo creo que es una herramienta que debemos intentar conciliar con la escuela, que es una cuestión que a nosotros nos falta, nos resulta muy difícil, a pesar de que en este caso pues se trata, en este caso concreto, de un museo que depende 100% de una institución de la que también depende la gestión de la educación en Extremadura, que es la Junta de Extremadura, son los gobiernos autonómicos, pero sí que nos cuesta encajar de alguna manera. Vienen allí, pero vienen pues porque se lo toman como una salida especial, está a criterio del docente el que se vaya o no se vaya, a criterio del docente lo que se trabaja o lo que no se trabaja. Aunque nosotros sí que planteamos un programa de talleres y de actividades, pero bueno, está un poco en el aire. No hay una línea clara de trabajo que podría plantearse anualmente, pues vamos a trabajar este aspecto, y además da la posibilidad de abarcar a un amplio grupo de alumnado, es decir, tanto de geográficamente, porque nos visitan escolares de Badajoz, pero también de Cáceres, de otras zonas, como en edades. Entonces yo eso sí que te lo plantearía, de qué manera se puede buscar un encaje entre lo que los mediadores o los educadores de museos estamos generando o intentando generar por la propia indicación del Consejo Internacional de Museos, que dice que nosotros estamos al servicio de la sociedad, es decir, no solamente conservamos y mostramos e investigamos, sino que estamos al servicio de una sociedad, y ese servicio es el más importante y hay que darle una solidez, pero sí que nos cuesta comunicar directamente, aunque nosotros nos basamos en los currículos educativos por edades, pero claro, tampoco somos docentes. ¿De qué manera eso se cruza? Cuando el capítulo que dedico a los ayuntamientos, y lo dedico, no creas que por casualidad, cuando estuve en el Consejo Escolar yo trabajé mucho con los ayuntamientos, con la Federación de Ayuntamientos en Euskadi, y tuvimos varias jornadas y varias, porque yo promoví eso, que eso luego digo que mucha gente decía, ¿qué estáis haciendo de raro? No, lo único que hacíamos es decir, hay una responsabilidad desde los municipios en concreto, y dentro de esos municipios entra eso que tú dices, es vivir la ciudad que educa,
todas las instituciones que hay alrededor que educan y cómo generamos sinergias, como tú conoces muy bien, cómo generamos sinergias entre todas esas instituciones para abrir la escuela a eso abrirlo, o sea, es decir, tiene que haber sinergias, tiene que haber, pero yo eso lo colocaba en las bibliotecas, los polideportivos, los grupos de teatro, en fin, todo lo que es el elemento cultural, que es muy amplio, que hay en un municipio, cómo todo eso tiene que coordinarse para, unido con la escuela, o sea, por ejemplo, yo hablo de dos experiencias importantes que a mí me parecen muy válidas. Una son las ciudades educadoras, que conocéis, que hay ayuntamientos que ponen ciudad educadora como pueden poner ciudad de no sé qué, porque de todo hay. Pero es que yo que he trabajado con ellos bastante, hay ciudades que hacen pero auténticas maravillas. Como con eso mismo abrir los museos, pero cómo lo trabajan con la gente mayor, con los críos, con el alumno, en fin, todas las posibilidades que hay, ¿no? O el teatro. O después otra que es la 360, que también es de Cataluña. Bueno, esta es comenzó en Cataluña, pero hoy está en todo el mundo, en 45 países. Lo de las ciudades educadoras, pero ese que está directísimamente unido con la escuela. Por ejemplo, aquel alumno que no va nunca a un museo, porque a ver, cuando tú tienes, yo veo a mis nietas, ¿no? Que hemos ido al Guggenheim no sé cuántas veces, y incluso una vez había un piano y una tocó hasta el piano, que ahora dice, yo toqué el piano, tenía 8 años. Bueno, pues no sé, que había un piano allí y ella tocó, entonces todo el mundo se cayó para oírla, y entonces para ella fue aquí. Pero a ver, niños y niñas que sus padres no les van a llevar nunca a un museo, y eso crea diferencia, ¿eh? ¿A qué dedica el tiempo libre que decía el otro, no? O sea, cuando las familias van al museo con los críos, es otra percepción de la vida, tienen otras riquezas. Entonces, ¿cómo hay que plantear, como hacen desde esa otra experiencia que os cuento, de que todo ese alumnado que no va a llegar ahí tenga la posibilidad y se montan actividades para que vayan y para que interactúen? Y ahí tiene mucho que ver, lo comentábamos antes, los departamentos pedagógicos de los museos, que tiene que haber recursos realmente en los museos, un departamento pedagógico que se relaciona con la escuela, que montamos, no es que yo monto en función del currículum, sino que juntas diseñamos para qué venir, cómo venir y cómo esto va a la escuela. Porque yo recuerdo una vez de las que le llevé a mi nieta pequeña al museo, que también los museos de arte moderno tienen su cosa, para esto. Y había, allí en las escuelas tienen una sala que van artistas van a las escuelas y pintan con el alumnado, y luego en el propio Museo Guggenheim hay un departamento donde están todas las cosas que han hecho el alumnado, ¿no? Y me hizo una gracia porque llegamos a casa, tenía Usue, yo creo que tenía 5 años. Llegamos a casa y me dice, a mamá, Margot Teranoa, o sea, a mamá, voy a pintar. Y se metió al cuarto, se cogió y se puso a pintar como una loca. Porque venía del museo, había visto, y entonces tenía... Eso es lo que hay que promover, pero ahí los ayuntamientos, las otras cosas que, en fin, todas esas redes, esas sinergias que hay que crear. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Por ahí hay que ir, pero desde los ayuntamientos, desde otras que... Hay mucho talento, hay muchas capacidades que no se aprovechan en las comunidades, en los pueblos. Sí, pero no solo desde el punto de vista creativo, o sea, es otra cuestión que los museos sí que lo tenemos claro, que no creamos artistas. Es decir, estamos educando en cierto sentido, y lo que estamos es enseñando pues espíritu crítico, tolerancia, a mirar. Es importante saber mirar, no puedes disfrutar no ya de lo que te encuentras en el museo, sino de algo que veas externamente si tu mirada no la tienes educada en el respeto y en la mirada como tal, ¿no? Entonces, bueno, no solo el tema de que ellos pinten, porque muchas veces es cierto que en nuestro contacto con las escuelas nos dicen, no, es que para que ellos hagan algo similar. Los profesores incluso mantienen eso, ¿no? Que hagan una obra de arte que sea... No, es que no todo el mundo tiene que ser artista, no estamos para eso, estamos para transversalmente tratar todas las temáticas sociales que interesan a la sociedad, para que a través de eso, tomando como herramienta el arte, tú puedas conocer y puedas aprender en otras cuestiones. O sea que eso sí que yo creo que eso está bien planteado, pero claro, sí que nos falta lo que comentábamos antes, pero bueno, hay que ser... No, yo creo que está claro, de verdad, uno tiene que saber dónde va, y eso es importante, lo tienes clarísimo, que quiero, y luego saber que hay que ir con calma, con tiempo, y creando todas las sinergias para poner a todo el mundo en esa dirección. Evidentemente, yo suelo decir sin prisa, pero sin calma, ¿no? O sea, Nosotros desde Fundación Juan Núñez hemos promovido desde hace muchísimos años los proyectos de ciudades educadoras aquí en Extremadura. Y bueno, sobre todo en las ciudades de Zafra, Badajoz y Cáceres. Pero es verdad que no hemos conseguido que cale, no sabemos qué hilos hay que mover, si hay que ser amigo del alcalde o qué,
Pero sí es verdad que las iniciativas que hemos tenido se han derivado pues, a personas particulares, a la administración, a los centros de profesores y recursos, pero no ha calado como el proyecto de ciudad educadora que debe ser. Es decir, pertenecer a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y organizar bien, que tampoco es la agenda cultural del ayuntamiento. No, es mucho no más, lo es mucho más. es otra... Si entráis en la red de ciudades educadoras, en la web, que la hay, en la nacional y la internacional, encontraréis cosas como, por ejemplo, Vitoria-Gasteiz. Es una ciudad educadora, pero de verdad, y hacen unas cosas de participación, de inclusión, o sea, tremendo. Otra que es Avilés, Hospitalet, o sea, estoy pensando en experiencias cercanas, ¿no? Hay cosas muy, muy potentes, pero muy Sí. potentes. Pero también hay mucha gente que es muy bonito poner ciudad educadora y Pero luego no, ser más maquillaje, más por esto que efectivamente. realmente lo otro, ¿no? Porque al final el papel lo aguanta todo y los títulos también, lo que el trabajo y lo que esto es lo que tenemos que mover, ¿no? Y promover, digo yo. Nosotras desde el colegio funcionamos como una mini ciudad educadora porque lo que hicimos fue saltarnos a la torera la mayor parte de las trabas que teníamos. Nuestro colegio cuando le cogimos era un espacio cerrado y lo abrimos. Y pedimos a la familia, porque nuestro centro tiene un 100% de alumnado gitano. Bueno, un 1% son rumanos, pero también son Son gitanos. gitanos, sí. Entonces ellos veían el colegio desde fuera, no participaban, nada. Y nos dimos cuenta que algunas de las madres que se habían caído del sistema educativo habían sido alumnas nuestras. Entonces ellas necesitaban salir de ahí. Y empezamos a generar actividades contando con asociaciones de distintos tipos, no solo en el ámbito gitano, sino en el ámbito municipal, en el ámbito empresarial. Empezamos a movernos con un martillito ahí, que alguna gente decía que éramos muy pesadas, pero que lo somos además, pero es lo que hemos ido consiguiendo. Conseguimos hacer las competencias clave, que es el único centro de infantil y primaria de España que lo hay. Para ello cogimos, ¿verdad, Fátima? Un gitano viejo de esto de respeto y nos fuimos a Mérida. A un tío, A un tío. lo que llaman ellos, los Sí, tíos. Sí, sí, yo trabajo mucho con gitanos, sí. sí, sí, sí. Y un patriarca se dice aquí. Sí, bueno, pues ahí es el tío también. Y nos fuimos a Mérida y allí nos plantamos con nuestra cara y lo conseguimos. No nos dotaron de ningún recurso. Las clases las dábamos nosotros, dábamos clases de inglés, de matemáticas y de lengua a las madres padres. Organizamos también la autoescuela de Matías, que era para enseñarles a la gente, que muchos de ellos tenían problemas de alfabetización, Para sacar el carnet. el ¿Eso carnet, les el motiva? teórico, el teórico. Sobre todo a las mujeres, porque Sí, porque los hombres no tenían tiempo ni... Sí. Y además nosotros, el elemento más perjudicado en la sociedad de aquí de Badajoz y en nuestra zona son las mujeres, está clarísimo. claro, y en los gitanos Entonces va sobre todo dirigido a ellas, aunque tampoco descartamos la presencia de los hombres. Y organizamos talleres de peluquería e imagen personal, que nos metimos en una deuda tremenda porque compramos todo el material y hicimos una peluquería ahí. Pero dentro del colegio, sí. dentro del colegio. Qué bueno. Empatizar con el Museo Arqueológico para actividades con ellos, con el Museo de la Ciudad, con el MUBA, que es el Museo de Bellas Artes, etcétera, etcétera. Entonces, no podíamos hacer más de lo que hacíamos, pero nuestra filosofía era esa, y si nosotros, dos mujeres sin un duro, pero con mucha cara, pudimos conseguirlo, un ayuntamiento puede hacer lo que quiera, si quiere. Es curioso que han pasado por nuestro centro 317 personas adultas en un centro de educación infantil y primaria y bueno, siempre han sido en su mayoría personas del barrio o antiguos alumnos nuestros que han abandonado los estudios luego en la secundaria. Ese es un problema que tenemos, ¿no? El abandono escolar temprano. Entonces vuelven a nosotros porque en nuestros centros se sentían bien, se sentían con confianza y entonces, bueno, pues nosotros los hemos ayudado como hemos podido con nuestros recursos y montando o solicitando a la consejería que se instauraran las enseñanzas de competencias clave 2 para adultos en un centro de educación infantil y primaria.
Y bueno, pues Era un es una centro experiencia... transgeneracional, porque estaban los alumnos, los padres y algunos padres, bueno, madres iban con el cochecito y el bebé porque no se lo podían quedar a nadie. Es que si no, no puedo, pues venga, tira para adelante. Y así fue como nosotros empezamos a hacer realidad las cosas que nosotros veíamos, pensábamos y sentíamos también como representantes de la Fundación Juan Uñas, porque la ILE no es otra cosa que eso, que es abrir los brazos a la educación, que es la base del desarrollo. Es así. Y empiezas a hacerlo así, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que ya se van haciendo cosas más grandes. Y yo creo que eso, si nosotros pudimos, el ayuntamiento, claro que puede. No, todo es querer, evidentemente, y medios hay, ahora hay que tener la conciencia si habéis leído el libro, el capítulo que yo dedico a los ayuntamientos es la responsabilidad que tienen en esto y que desde luego incluso, porque de ahí vienen las preguntas que comienzan, ¿qué puede hacer un ayuntamiento? Pero ¿qué pides tú a tu ayuntamiento en esto, no? Porque claro, nos pasa con todo el tema de la vulnerabilidad. Hay niños y niñas que vienen a la escuela en unas condiciones tremendas, o sea, y vamos a ver, si esto no se resuelve, si esto no tienen los servicios sociales las condiciones para que esto ocurra, o sea, para que este alumnado pueda venir a la escuela y pueda venir en buenas condiciones, pues la escuela puede hacer poco. Y luego está el tema de la familia, ¿no? Porque en el tercer capítulo de tu libro tú lo inicias con la frase un buen padre vale por 100 maestros, ¿no? De Rousseau. Sí. Que Rousseau precisamente no fue un buen padre, ¿eh? Ya conocéis, que mandó a sus hijos al hospicio. Dice, bueno, y aquí además de presentarlo... Le quito de mi agenda de amigos, ya está, quitado. Aquí además de presentarnos ante como psicopedagoga, inspectora y tal, también tendríamos que haber dicho que somos madres todas. ¿no? Sí, claro, yo madre y abuela. Y yo también soy abuela. Entonces, bueno, ¿creéis que se dedica tiempo de calidad hoy en día a los hijos? O... Pues mira, yo creo que hay de todo. Ayer en Ávila había una madre que era la única representante de las familias, no había más, luego había mucho profesorado y pregunté, por los que sois padres y madres, que además de profesores, para este lado, ¿no? Colocaros en las familias. Pero esta mujer estaba con dos niños, una niña como de 4 años podía tener y un niño de 2, y estaba con los niños allí. Y entonces tuvo unas intervenciones diciendo el sentido que para ella tenía, de aquí estoy yo trabajando los límites, o sea, y dije, fíjate, una chica joven, con qué fundamento, qué cosas dijo de verdad, desde una familia lo que le tocaba, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y se quejaba de muchas cosas de la escuela, porque fue un debate interesantísimo, porque había mucha gente allí que luego tuvo que contestar. Pero yo creo que el tema de las familias le corresponden cosas tan gordas que no siempre, o sea, hay gente estupendísima, hay gente que lo hace de maravilla. Lo que pasa es que pueden hacer lo que fue el debate de ayer. Una persona, contaba a alguien, ¿no? Que se va a trabajar a Madrid desde Ávila, ¿no? Te imaginas, 100 kilómetros. Pero que se va a las 6 de la mañana, que las criaturas se levantan, se ponen el desayuno, trabaja hasta no sé qué hora, que llega a la tarde a no sé qué hora, con unos sueldos de una manera determinada. Dice, a ver, ¿yo a esa mujer qué le pido? ¿Qué le pido? El tema está, mientras no tengamos un tema de justicia social, de unos salarios en condiciones, con un tiempo de conciliación real, vamos a ser serios. Porque claro, además de lo uno, no le voy a decir lo otro. Ahora, ¿qué hace la escuela? Porque fue el debate de anoche, ¿eh? Y entonces, pues la escuela igual tiene que tener espacios, tiempos después de eso, de clubs de deberes, clubs de no sé cuántos, de no sé qué, para que esos niños no estén solos, esas criaturas, niños y niñas, no estén solas, ¿no? Pero es que el tema es muy complejo. O cuando decimos, es el tema cómo incluimos. Y dices, claro, si resulta que aparece un barrio de subvivienda y de tal, donde están todos ahí, entonces, claro, ya es exclusión. Si no hacemos no hay una política de vivienda donde nos mezclemos, donde podemos estar, evidentemente la exclusión ya está hecha. En fin, hay cosas que tocan también mucho más allá de la escuela. Entonces, del poder de las familias. Yo creo que las familias, y mira que le dedico un rato gordo, lo habéis leído, nos tenemos que plantear muy seriamente el tema de los límites, que el profesor se queja muchísimo de que vienen con un grado de impulsividad. Hay que poner límites, de verdad. O sea, no podemos dejarles blandiblues, o sea, que ala, lo que quiero. El tema de la comunicación no violenta, que es otro tema importantísimo. Aprender a comunicarse en casa y en la escuela, por supuesto, pero la disciplina positiva, que es otro de los temas. Claro que hay que tener disciplina. Yo nunca diré que no, pero ¿qué disciplina? Y cómo se lleva a eso, ¿no? Valorando, queriendo, viendo lo bueno de cada una. O sea, entonces, claro, hay cosas que las familias tienen un papelón importantísimo, pero ahora saben
muchas veces no saben. Otra persona, quieren, pueden, porque aquí en el pueden viene otra, ¿eh? Quién puede y cómo puede. Entonces, de todo eso tenemos que ser conscientes. Y ahora la escuela, con todo eso que está ahí, ¿qué puede hacer para compensar? Porque muchas veces es compensar, la escuela compensadora de desigualdades, que se ha dicho siempre, la escuela, Sí. pues ¿qué puede hacer la escuela? ¿Y qué puede hacer unida con el ayuntamiento? Que es lo que hacen con las escuelas de 360 en Barcelona, ¿no? O en Cataluña, no solo en Barcelona, donde se juntan y se buscan espacios para llevar a museos, para deporte, para no sé qué, todo ese alumnado que de otra manera no tendría. Ahora, fijaros que el tema es complejo, ¿eh? Es Sí. complejo. Y luego hay otra cosa. A mí no me gusta nada, lo mismo que cuando viene con el profesorado. A mí no me gusta la palabra culpa ni culpabilizar a nadie, ¿eh? Por favor, no. Creo que soy yo y mi circunstancia, y solo si mi circunstancia cambia puedo cambiar. Eso, que no nos quedemos con la primera frase, la primera parte de la frase de Ortega y Gasset, sino la segunda. Solo si mi circunstancia cambia puedo cambiar. Sí. Cuidado, porque Es que el contexto sigue siendo Exacto. muy determinante. O sea, Es así. nosotros lo vemos Y muy un polarizado. montón en nuestro centro, es que es así. El contexto determina todavía, el contexto sociocultural y económico determina mucho. Sí. Pues desde ahí, como no es un tema de culpabilidades, es un tema de oportunidades. También yo trabajo, si lo habéis leído, mucho con la filosofía de Marta Nussbaum, Sí, del es desarrollo lo de que las te iba a proponer, que discapacitadas. explicaras un poquito. ¿Verdad? Sí, Sí. Pues es al final qué capacidades se necesita para una vida plena y digna de ser vivida. No es que sepas muchas matemáticas, mucho no sé qué, ni que sepas. Y hay cosas que ella dice, ¿eh? Saber matemáticas, una de las competencias, que ella no las llama competencias, las llama capacidades, que me da lo mismo. Pero la capacidad de pensar, la capacidad de querer, la capacidad de jugar, la capacidad de reflexionar, todas esas capacidades que ella las plantea en 10 son las que pueden hacer una vida plena, de verdad, de sentido, de encontrar sentido a la vida, de encontrar que yo tengo, esta es mi vida y tiene este sentido, y para eso hay que desarrollar las competencias, tanto las que se supone que son de mías personales, como las que son de integración con otras. Y yo ahí añadiría una cosa, y es que tiene mucho que ver, porque estoy últimamente muy pesada con esto, pero mirad, vivimos en una sociedad donde hemos funcionado, y por desgracia seguimos funcionando, y discutimos sobre esto. Venga, decid lo que opinéis, para que no sea solo una cosa que a mí se me ocurre. Pero mira, creo que en la sociedad en la que vivimos se ha fundamentado en 3 paradigmas. Un paradigma no es más que la manera de entender y ordenar el mundo en función de eso que entendemos. ¿De acuerdo? Uno, en primer lugar, ha sido el paradigma de la acumulación, el tener y tener cuanto más mejor. Hay que tener un sueldo de miedo, 2 coches, casa de veraneo, en fin, el tener, pero por el hecho de tener, de acumular, ¿no? El sentido de acumulación. Otro es el tema del éxito, ser el primero. Tener, o sea, el éxito en ese concepto, da igual ser el primero, uno de estos, como un influencer que dice unas cosas que te mueres y tiene no sé cuántos seguidores. Y dices tú, pero vamos a ver, pero ¿cómo es posible? Tiene un éxito de miedo. Y dices, bueno, a ver aquí quién estamos dando. O un cantante o un no sé quién. ¿Qué es el éxito? O tú y yo, ¿eh? Y queremos que nuestros hijos sean los primeros. Hay que ser el primero. ¿Por qué el primero? ¿Por qué no el segundo? Otro paradigma es el paradigma del éxito, el poder. O sea, el poder, ¿no? Que no hemos hablado de ahí. Hemos ido a la acumulación, el éxito y el poder de ser poderoso en lo que sea, mandar, tomar decisiones. Son los paradigmas con los que hemos funcionado hasta ahora. Eso son los paradigmas que hemos tenido en la cabeza, que hemos ordenado el mundo en función de eso, la educación, la sanidad, todo en función de esos 3 paradigmas. Eso es por lo que estamos aquí hoy y ahora. Y yo digo, para este viaje no hacía falta alforjas, porque estamos aquí. ¿Qué nos está ocurriendo? Que necesitamos un paradigma diferente. Y ese paradigma es la ética del cuidado, que es un paradigma tremendamente innovador, que implica poner a las personas en el centro de todo lo que hacemos. Ponerlo en el centro. Es decir, son las personas y sus necesidades lo que importa. Yo planteo, tú que has sido profa de infantil, ¿no? Y en un centro, o tú, planteas y dices, si desde infantil enseñáramos a los niños y a las niñas a cuidarse, yo me tengo que cuidar, tengo que saber lo que me hace sentir bien, lo que me gusta, lo que puedo hacer, desarrollar mis posibilidades, a cuidarme, pero a cuidarme y cuidar a los que tengo alrededor. Que eso empezamos, yo me cuido pero te cuido, y es la ética del cuidado. Y luego el cuidemos la casa común, es el medio ambiente, el entorno, el agua, el no sé qué, todo lo que queráis, cómo cuidamos las condiciones de vida en que nos movemos. Ese paradigma, si lo trabajáramos en la escuela de verdad y en las familias de verdad, que tiene mucho que ver con los afectos, con las emociones, con el cuidado y lo cognitivo, y el pensar y el pensamiento crítico, como tú sigues insistiendo, no tendríamos un solo caso de maltrato en la escuela, de acoso escolar, ni uno. Primero porque yo no permitiría
que nadie me ofendiera, que nadie me hiciera, o sea, daño, ¿no? Siguiente, porque si yo veo que a alguien le van a hacer daño, yo le voy a cuidar, voy a decir, no, 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 ni tocar, eso sí que no. Inmediatamente esto cambiaría totalmente todas nuestras relaciones. Por eso yo creo que tenemos que ordenar el mundo desde un paradigma, el paradigma de la ética del cuidado. Hay que entender y ordenar el mundo desde ahí. Imaginaros lo que podrían cambiar las cosas. ¿Cómo lo veis? Venga, cuéntame. Pues yo cuando te escucho hablar y hablando de los 3 paradigmas, veo un hilo común y es la competitividad. Es decir, todo eso está transversalmente dominado por ser competitivo y dentro de esa competición ser el mejor y además diferente. Y yo creo que eso es lo que domina tanto al tener más, al tener mucho, Sí, o señora, todas muy las bien, me cuestiones encanta. que tú has ido desgranando. Los 3 Sí. paradigmas, eso, el sentido es que somos competitivos y no dejamos que uno se cuide solo, un niño se cuide solo, pues porque si yo lo cuido y yo lo aseo, va a estar mucho mejor. O si yo hago y participo en los trabajos o en lo que tiene que presentar, que eso es otra cuestión que los padres insistimos y no, mi hijo no va a llevar una birria porque se lo hago yo si es necesario. Freddy, ¿tú qué Entonces, favor me claro, ¿qué haces? estás haciendo? Compitiendo con el otro, no estás pensando en el desarrollo de tu Sí, propio tienes hijo, razón. Sí, en que se enfrente a sus males, y o a sus males, vamos, sí. A a sus su propia limitaciones y a sus limitación y dificultades que... aceptar que puede hacer las cosas peor que el otro. Pero es Yo que creo que además ahí eso está potenciado ahora también por la tecnología, ¿no? El hecho de que te estás continuamente comparando a través de las redes sociales, ¿no? Las personas se están continuamente comparando con otros, Sí, ¿no? entonces Y buscando likes al precio que sea, porque claro, Vivimos eso extramuros. me hace sentirme muy bien, ¿no? Del tema, como incluso digo likes o me gustas para o bueno. recibir, sí, el que te para recibir una apoyen. gratificación y que Hoy te ser apoyen. alguien es que todo el mundo te diga que eres alguien. Sí. No es necesario que tú te lo digas y Sí, que y tú lo eso, seas, sino te lo tienen que decir 4.000 personas. Y si te Sí. lo dicen 10.000, pues es que eres Pues mucho más, ¿no? mejor Mucho mejor, todavía. sí, sí, sí. Porque es Bueno, que pues eso me encanta. Lo que acabas de decir del tema de la competitividad me encanta. Porque una vez un amigo mío, que además es un tío muy majo, me oyó hablar de competencias y me puso un WhatsApp. No me gusta nada eso que has dicho, somos muy amigos y me podía hablar así, ¿eh? No me gusta nada, Luis Arvide, me acuerdo, que hables de competencias. Es que volvemos otra vez aquí a quienes más... y le contesté, no, no, mira, tú estás hablando de competitividad y yo estoy hablando de competencia, que son cosas diferentes. Porque el competitivo es el que es, yo voy a ser el primero, que me ha gustado cómo los has relacionado, ¿eh? Me parece interesante. Pero el competente es el que es capaz él de afrontar todo eso. No confundamos competitividad con competencia, ¿vale? Ser competente es otra cosa. Y me contestó, perdona, pero porque no había entendido que yo hablaba de competitividad. Yo no estaba hablando de ser competitivo, estaba hablando de ser competente. Competente para resolver todos los problemas del tipo que sean, ¿eh? Sean afectivos, sean de comunicación, sean en el curro, sean de lo que sea, pero es una persona competente, capaz de resolver adecuadamente todos los problemas que se le presenten en la vida, ¿no? Que no tiene por ser competitivo, ¿eh? Que va, todo lo contrario. sí, ser competitivo en el sentido positivo está muy bien, porque te ayuda a superarte. Ya. Pero no tiene que ser una competitividad basada en que te tengan que ayudar o te tengan que imponer determinadas cosas porque tú no eres capaz de llegar. O sea, Ya, hay que bueno, o que la aceptar. meta sea sencillamente ser el primero y mejor que No, es que otros. eso no puede O ser. sea, ahí y me paso por encima de todo el mundo, ¿no? O sea, ahí, en fin, Y además la familia o mis padres lo hay gente que lo contribuyen, plantea. Eso, por eso te contribuyen digo que que es que seas. no es que han sido hasta ahora, es que en muchas ocasiones siguen siendo. O sea, que eso sigue funcionando. Y luego hay otra cosa, no sé en qué ayuda esto al desarrollo personal de los niños y niñas, ¿eh? No ayuda. no Primero porque ayuda nada. es meterles en una tensión y en una presión de Sí, determinadas sí, cosas sí, cuando sí, las sí. cosas son de otra manera. Hagamos que la gente se desarrolle con tranquilidad, conozca sus dificultades. Por eso también en el libro hablo de todo el planteamiento de Carol Dweck, ¿no? Que si lo habéis leído, mira, Carol Dweck es muy bueno. Nació el mismo día y el mismo año que yo. Anda. Sí, yo la leía muchísimo porque me encanta, me encanta. Es una psicóloga de Stanford, bueno, de la Universidad de Stanford, ¿no? En California. Estuve una vez allí. Y entonces yo la leía mucho porque me parece que hizo unas cosas de un fundamento, un día leyendo una entrevista
que además lo hicimos para la revista que yo dirigía, para la Organización y Gestión Educativa, le dimos una entrevista, y entonces cuando dice el día que nació, digo, mira, somos las dos Libras, y es que yo no me creo mucho en eso, pero bueno, que era muy curioso, el mismo día y el mismo año habíamos nacido. Bueno, es una anécdota tonta. Pero esta mujer, cuando habla de las mentalidades de desarrollo, las mentalidades de éxito, es interesantísimo que nuestros hijos sepan, nuestros hijos e hijas, o sea, las criaturas, sepan que no es que eres muy inteligente, eres muy no sé qué, no, estás en proceso, y que cuanto más desarrolles, más inteligente vas a ser. Cuando te enfrentes a problemas, eres capaz de resolverlos. Cuando te enfrentes, tengas que aprender unas determinadas cosas. Y eso no es porque eres muy listo, es porque te lo curras y porque lo piensas y porque le das vueltas. Eso desarrolla toda una mentalidad de desarrollo que es a lo largo de la vida. Ella hizo estudios longitudinales durante 40 años siguiendo a gente, y entonces se dio cuenta que aquella gente con mentalidad de desarrollo triunfaban a nivel personal, a nivel profesional, mientras que los de mentalidad de éxito, esos que se creen listos. Por eso cuando a alguien le decimos a un niño, ¿qué inteligente eres? No. Primero porque vas a ser la inteligencia se desarrolla en la medida que la practicas. Cuanto más la practicas, más inteligente vas a ser. Entonces es cuánto te has esforzado, oye, qué bien esto, ¿no? Joder, te lo has currado, ¿eh? ¿Has visto cuánto tiempo te ha llevado? Qué bien, ¿no? ¿Y estás contento? Vale, pero lo que hay que valorar es precisamente el proceso de hacer todo eso, no Entonces nunca jamás en esas cosas que decimos, queriendo trabajar la autoestima de alguien, que listo eres, que guapo eres y que eres, no, estás en proceso, y cuanto más hagas, más vas a desarrollar la inteligencia. Lo dice todo el mundo, ¿no? Cuanto más la usas, más crece. Sí. Lo que pasa es que hay que dar las oportunidades también para que crezcan. Y cada niño se desarrolle al máximo de sus posibilidades, ¿no? Como dice... Sí, porque a ver qué pasa con los niños que tienen altas capacidades. Son niños que han tenido la suerte de nacer con una inteligencia excepcional, y que ahora la tendencia general que hay es que todo se homogenice, que todos seamos iguales. Las respuestas que da la administración, los padres ya se pueden montar la historia. Se ha tratado mucho con la influencia de la familia, porque cuando empezó a tratarse la diversidad con los niños con discapacidades, fueron las reuniones de padres las que empezaron a mover el tema hace ya muchos años. Pero con las altas capacidades no pasa eso. Nosotras tres creamos la primera asociación de apoyo a los niños con altas capacidades que tenía Extremadura. Si esos niños y otros 200 y pico niños que forman parte también de la asociación A3C se llama, han tenido modificaciones en la escolarización, etcétera, etcétera, ha sido porque madres, padres se han movido, pero la sociedad no, y las instituciones tampoco. Entonces, de acuerdo, que podemos hacer muchas cosas y que se puede hacer y que se dictan leyes, etcétera. Pero si no se mueve por la iniciativa de las madres a las que les duele realmente el tema, no se hubiera movido ni hubiera estado un poco en candelero. Nélida, tu libro está lleno de preguntas para reflexionar. Por ejemplo, ¿cuáles son los aprendizajes necesarios para una vida plena y digna de ser vivida? ¿Cómo se aprende? ¿Cuáles son nuestras teorías sobre el aprendizaje? Entonces, yo os quería preguntar también a Agustina y a Katy, ¿vosotros creéis que lo que se investiga, la investigación científica, cala en la educación, en el día a día del aula? ¿Llega al aula o eso se queda y a las normativas legales? ¿O cómo llega? ¿Cómo luego eso se ve en el día a día del aula? ¿Qué creéis? Yo voy a darte mi respuesta, pero las que estáis dentro del aula tenéis una idea mejor que la mía. O sea, porque yo os voy a contar cómo lo veo, ¿no? Desde fuera. Yo creo que todavía no hemos, así como en medicina, por ejemplo, las investigaciones que se hacen, o en ciencias, en cualquiera, yo veo en las empresas, ¿no? A través de Innovasge, que he visto innovaciones, inmediatamente llegan a las empresas, se ponen en práctica. Por ejemplo, en educación pasa algo ahí, hay una ruptura entre lo que se investiga, por eso ahora se utiliza tanto el tema de las evidencias. Sí. Es decir, a ver, una educación fundamentada en evidencias. Yo ahí también tengo el corazón partido y tengo algunos interrogantes. Y yo también. Vale. Entonces, pero sí que es verdad que uno tiene que saber por qué hace las cosas.
¿Y en qué te fundamentas para hacer esto? Como hay modas, en educación no pasa por modas. Yo que llevo toda mi vida en educación, ha habido modas de todo calibre. Y todo el mundo, claro, pero ¿qué sentido tenía? Y entonces ahora se está trabajando mucho el tema de evidencias. ¿En qué te fundamentas y dónde se ha demostrado eso? Pega que para mi juicio tiene. Alguien tiene que... La primera evidencia para decir esto es así es porque alguien se arriesgó y la puso en marcha. Ujú. Entonces, entre que no hagamos todo por intuiciones o por no sé qué, porque aquello que se dice no hacer experimentos, los experimentos con gaseosa, los entiendo yo, si tú quieres hacer algo, eso de los prácticos reflexivos, cuando quieres iniciar algo, tienes que hacerlo con mucho rigor. Hacer, comprobar, ver, desechar, quedarte con lo que funciona, el efecto serendipity y todas esas cosas que funcionan, ¿no? Entonces, cuando quieres hacer algo hay que hacerlo en serio. Puedes tener una intuición y hay gente que hace cosas en las escuelas estupendas. Yo he visto gente que ha tenido la idea, a ver, esto lo podría montar y he visto cómo lo ha desarrollado, con qué rigor, con qué tal. Decir, pues que realmente esto ha funcionado ahí. Porque luego cuando yo he visto cosas, recuerdo una experiencia buenísima que un maestro de infantil hizo unas cosas estupendísimas. Entonces yo en mi zona dije a los centros, oye, tenéis que ir a este centro, hablar con esta persona, mirar las cosas que está haciendo y tal. Aquello que en aquella escuela funcionó, en los demás centros no funcionó, porque no tenían ni el conocimiento, ni la ilusión, conocían el proceso tan como lo tenía él en la cabeza, no funcionó. Entonces, claro, para demostrar cosas hay que hacer una investigación muy seria, muy rigurosa, para decir esto funciona. Y funciona, es extrapolable a otros sitios, porque en tu centro puede funcionar, porque tienes un profesorado determinado, unas familias determinadas. El N1 es una experiencia que puede ser interesante, pero es extrapolable a otros sitios, se puede copiar. Entonces muchas veces estas modas han venido de que alguien ha hecho algo muy majo, muy bueno, pero que no es extrapolable ni sirve para todo el mundo. Pero es verdad que a veces, por ejemplo en Cataluña, todas las investigaciones que se hacen en educación se tienen que hacer rigurosas ¿cómo se dice? En partenariado con un centro. Con un centro educativo. Entonces, que la investigación sea sobre aquellas cuestiones concretas y se hacen junto a la universidad con un centro. Creo que hay que investigar y que hay que ir con evidencias. No creáis que yo soy de las que digo todo, pero con cuidado. Con cuidado. O sea, no... ¿Y no crees que hay mucha reticencia por parte del profesorado a introducir modificaciones o esas experiencias nuevas? Sino que creen, porque yo sí que por propia experiencia como madre, lo de los experimentos con gaseosa me lo ha dicho a mí un profesor, un maestro, diciendo, no, vamos a hacer eso con el niño. Si yo llevo aquí 50 años enseñando y esto me funciona muy bien, yo no tengo necesidad de cambiar. Es decir, hay un muro ahí con respecto a innovar y dice, no, si esto me está funcionando muy bien, pero ¿cómo está probando que está funcionando muy bien? Que va un poco en relación con lo que tú estás comentando. ¿Cómo me demuestras que eso funciona muy bien? ¿Cómo colorear mandalas a un niño que no le interesa en absoluto? Te ha venido muy bien durante 20 años y no está generando una frustración que realmente lo estaba generando en un niño que quería hacer otra cosa. Demuéstrame que esto está funcionando. Entonces sí que veo yo que hay ahí, a la hora de esas investigaciones, de implementarlas en centros, que como bien dices, puede servir para uno, no para otro, depende del contexto, sí que hay mucha reticencia y cuando se llega a aplicar eso, ha pasado mucho tiempo, es decir, eso ya ha quedado desfasado, por moda o porque hay otra investigación más reciente. A ver, todas las cosas van evolucionando, o sea, hay una investigación que se desarrolla, se va matizando, se va encontrando, pero es verdad que todavía... A ver, todavía existe de alguna forma, a ver cómo soy capaz de explicar esto, lo de cada maestrillo su librillo, eso que tú has dicho. A mí se me ha funcionado bien. ¿En qué te fundamentas para decir que te ha funcionado bien? Han estado aquí callados, no sé, pero todo tiene sus efectos secundarios, ¿no? Pero a ver, de verdad, ¿hasta cuándo te ha funcionado? Eso del maestro de la investigación-acción que se llama, ¿no? Hago, investigo, evalúo, voy comparando, o sea, todo ese proceso que se hace cada uno, cada maestro, cada maestra en su aula, pero en un proceso de reflexión sobre lo que haces, valorarlo, pero valorarlo en profundidad, ¿no? Es estar más tranquilos y más bien, ahora, lo que tú has dicho, ¿y es solamente eso o hay que ir a más? Luego, todavía en educación funcionamos mucho, eso, pues eso me funciona. Hay unas resistencias al cambio también muy grandes, ¿eh? O sea, eso de... Parece que dicen, no, ahora otra moda. Dice, no, espera, ¿es una moda o no? Porque también hay modas, ¿eh? Y por eso es importante que haya tiempo en las escuelas para sentarse y decir, ¿por qué metodología? Mira, se hizo una investigación en el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación, en el ISEI-IBEI,
Y fue muy curioso porque se trató de encontrar los 32 centros salieron, los más eficientes, ¿no? En cuanto a resultados, en cuanto a clima escolar, bueno, había. Y curiosamente no se encontró una uniformidad metodológica. Porque hay otras variables, se consideró en el estudio que había variables más importantes como es el compromiso docente, como es el trabajo en equipo, como es el saber dónde vamos. Entonces, que lo metodológico no era algo que diga, todos tienen, sí había elementos de trabajo en equipo, de compartir marcos conceptuales, había otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, la educación es un tema, es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo porque influye la relación personal de una manera importantísima. Influye lo que tú tengas en la cabeza, lo que tu alumnado entienda que quieres conseguir, lo que quiere él, además que todo eso sea significativo y cómo lo devuelven. El tema de la evaluación, por ejemplo, es un tema fundamental. Que no confundir evaluación con calificación es una de las cosas tremendas que se suele cuando la evaluación es que el alumnado sepa y con ese feedback y ese forward, que es decir, cómo de aquí en adelante hay que hacer para mejorar tu aprendizaje y cómo trabajamos desde ahí para que el alumnado sea el sujeto real de su aprendizaje. Que eso madura, eso da unas herramientas terribles. Sin embargo, pues yo diría ahí, por eso les recomiendo que se lea a John Hattie, que conocéis, que ha hecho un montón de evaluaciones de muchas evaluaciones en todo el mundo y tiene cosas interesantísimas como qué es lo que más influye en el rendimiento del alumnado y lo que más influye, por ejemplo, la repetición supone 8 meses de retraso cada año de repetición. O sea, es absolutamente contrario. Y fijaros cómo repetimos y con qué alegría lo llevamos adelante. Entonces, esa es una. Pero otra, para él, lo más importante es el feedback. Sí. Entonces, por eso yo recomiendo en el libro, hay que leer a John Hattie, una que es el aprendizaje profundo, porque también, ¿qué entendemos por aprender? Que el aprender es modificar nuestras redes neuronales, nuevos contactos, para que cuando tú aprendes el cerebro, Einstein lo decía, cada vez que tú aprendes, tu cerebro cambia. Y ahora los neurocientíficos no os cuento ya cómo lo dicen, cómo son nuevas redes neuronales que se hacen más ágiles, más complejas. En fin, son esas cosas sobre las que hablamos todo el día y que es bueno, por eso yo hago esas preguntas. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo se aprende más y mejor? Pero sin duda la evaluación es una asignatura pendiente, Para mí tanto a nivel importantísima. del alumno como a nivel de autoevaluación de centros, que no se hace, y bueno, a todos los niveles, a niveles de políticas educativas, porque se implantan una serie de programas, ¿no? Que luego cambia la política, cambian las personas, se dejan de aplicar esos programas, no se evalúan, no se ve cómo ha evolucionado. Mira, todo lo que no se evalúa se devalúa. Sí, totalmente. Así de claro. Totalmente. Y de verdad, ¿eh? O sea, yo creo, cuando estuve en el consejo, yo insistí muchísimo, pues fui pesada hasta esto. Yo soy, cuando tú decías, yo digo que yo soy insistencialista. Porque insisto hasta aburrir a todo lo que haga falta. Pero si vosotros estáis aquí y habéis montado todas estas sinergias, porque sois unos insistencialistas. Sí, eso sí es porque verdad. hay que insistir y ser. Sí, y las maestras, de manera sabemos. Somos marineras del entusiasmo, como decían los de la institución libre de enseñanza. Y pesadas, sí. Pero además, y luego que no nos importa. Yo fui directora de una icastora, de un centro, y yo pedía al lucero al alba, no me daba ninguna vergüenza, no pedía para mí. Ahora, yo machacaba todo lo que podía para conseguir cosas, porque eran. Entonces, hay que ser pesada en el sentido de que yo sé dónde voy y tiro de todo lo que tengo y me junto con esto, hablo con el otro, tiro para acá para conseguir las cosas, que es lo que nos toca, ¿no? Y yo creo que hay insistencialistas. Me gusta cuando tú, creo que has sido tú, no has sido tú, ¿no? Perdón, Agustina, la que has dicho lo de martillo. Sí, hay que insistir, evidentemente. Pero, Nelly, a mí me gusta esto que dices en tu libro de los cambios cosméticos de la consejería, ¿no? De las políticas. Sí, mira, hay una cosa, y de los centros. Y de los centros. Cuidado. En las teorías del cambio hay cambios de primer, segundo y tercer orden, ¿no? Vamos a ver. Y hay un cambio que es el hacer que se hace. Entonces, tú llegas, y es que, por ejemplo, a mí la LOCSE me pareció una ley, de verdad, a mí me pareció estupenda. La LOCSE. Le faltó financiación, ¿no? Sí, le faltó muchas más cosas. Le faltaron muchas cosas. Sí, pero una república sin republicanos fue. Exactamente, exacto. Bueno, pero a ver, yo recuerdo la LOCSE, que a mí me pareció una ley, quizá porque respondía a lo que yo estaba haciendo en la escuela. Y como yo y otra mucha gente que estábamos haciendo aquel tipo de cosas, yo tuve que ir como inspectora a vender la LOCSE, cuando resulta explicarla y a tal, y que la gente entendiera que había allí, cuando era lo que yo estaba haciendo en la escuela. Y muchos nos sentimos muy bien porque nos respondía a lo que ya estábamos haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que hace,
y se maquilla. Por eso yo digo, los cambios cosméticos son, yo hago como que. Sí, sí, Yo hago sí, como sí. que, yo hago una programación como que, y ahora mismo hablo de situaciones de aprendizaje, hablo de no sé qué de evaluación, pero no tiene nada que ver con la realidad. O yo ahí podría decir tantas cosas que me he leído cientos, miles de proyectos educativos y de planes anuales de centro, nada que ver con la realidad, porque luego ibas al centro, recuerdo una vez de un centro que yo me leí un plan, un plan anual. Aquí lo llamáis PGA, me Sí, parece. sí, Bueno, ahí programación general anual. el plan anual, que más como inspector había hecho un guión para que no tuviera más de 10 páginas. Que luego la gente te metía el poema pedagógico de Macarenco y dices, espera un momento, que te estoy pidiendo que hagamos esto No es con fuste. operativo, los No, documentos no. institucionales que acaban en un No, no, cajón. y aparte No, de eso, no, a mí para me nada. obligaban a leer horas y horas diciendo, pero esto es que, ¿qué me cuentan? Si al final esto, pónmelo en 10 páginas. Objetivos que pretendo, como voy a hacer, no sé cuál, que sean evaluables con indicadores y déjate de cuentos, pero cosas porque dedicamos mucho menos tiempo y dedícate a los críos y a las crías, hombre, tú esto para mí no hagas, porque lo hacía, parecía que lo hacían para mí, porque, bueno, entonces encontré un proyecto, un plan anual que me pareció precioso, y yo que tenía un coche y me iba a las escuelas, como había un calendario, y me metía las cosas que me podían necesitar, era como una oficina mi coche con post-it, pero bueno, llego a aquella escuela, entro y digo, voy a ver este proyecto que es una pasada, entro a la escuela y tenía que haber indicadores en los pasillos, porque los espacios dicen mucho, ¿eh? Y cuando sabes leerlos, tú entras a unas clases así y dices, uy, aquí, cuánto cosmético y qué poco hay de... Bueno, entonces, es decir, trabajamos por equipos y vas y las mesas están de una en una y fijas al suelo y dices, uy, madre mía, pues a ver aquí qué pasa. No, es verdad, esas cosas las aprendes. Entonces, ¿qué pasó? Que yo llegué allí y no vi nada que me indicara que aquello se estaba haciendo y me fui por los pasillos y me pasé por las aulas y pues, aquí no veo nada. Y dije, ¿a que me he equivocado? Claro. Me volví al coche, os juro, y cogí el plan anual convencida de que yo me había equivocado. Dije, ya la he liado yo sola. Voy, que no me he equivocado, no, que esta vez el problema no es mío. Voy a la escuela y le digo, ya, voy a entrar a dirección y le digo a la directora, una gente más muy maja, ¿eh? Le digo, oye, ese proyecto, el plan anual de centro que habéis mandado, que está muy chulo y tal, ¿cómo va? ¿Cómo eso? Y se queda así mirándome para que veas lo que vale. Y me dice, el plan anual, sí, todo el proyecto de las cosas que ibais a hacer este año. Y dice, ah, sí, tuvimos una interina que escribía de maravilla, era buenísima. Entonces hizo el plan anual y ya está. Y te lo mandan. Y claro, yo que me los leía todos, digo, vamos a ver, pero esto es Pero que... que eso, claro, que se da, Sí, son cosas que existe, pasan, claro. sí, sí. Y que se hace además para que te calles. Era toma que se calle y Sí. ya la tenemos tranquila. Entonces, aquello me obligó, junto con un compañero, que dijimos, oye, esto la gente está perdiendo horas, porque mira, se hacen muchas cosas en los centros que se pierden tiempo a manta, dinero, porque al final hay que contar también dinero que vale cada hora de clase de un profe o de reunión. Sí, y no valen para nada. Y dices, somos, cuando yo hablo de eficiencia, la eficiencia es conseguir los objetivos con el mínimo de desgaste personal, económico, no sé qué. Somos tremendamente ineficientes. Igual somos eficaces, porque aquello está hecho, pero eficientes nada. Entonces, claro, decidimos decir, oye, no podemos hacer esto. La gente está volviéndose loca. Cuando se habla tanto con la burocracia, muchas veces también es cómo entendemos. Porque es verdad que hay que hacer un proyecto educativo de centro. Sí. Hay que hacerlo, hombre. Tenemos que saber dónde vamos. Pero por favor, que no es el tocho así, copiado, como yo que me conozco, copiado del libro de Santillana, del de Anaya, de no sé qué, unos tochos que yo ponía Santillana, Anaya, me lo leía. Hombre, hombre, no perdáis el tiempo haciendo bobadas para que yo las lea, para que todos aquí nos montemos en un sistema burocrático tonto, no. Hicimos un esquema entre los dos, 10 páginas, no podía tener más un plan anual. No podía tener más. Y se acabó. Y vamos a estar a lo que estamos. Lo que pasa es que entramos todos en una circular, o sea, en un círculo loco. Yo te hago, tú me pides, ¿pero para qué vale? Que mentimos como bellacos. Sí, pero además Absolutamente. dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, que en última instancia es los vulnerables, el tiempo para pensar juntas, para reflexionar qué hacemos, cómo respondemos. Pero es verdad que la administración cada vez pide más al docente que justifique todo lo que está haciendo, que las evidencias, pero que no son evidencias. O sea, es decir, Sí. Si se está haciendo un programa de aulas del futuro, o como la quieren llamar, ¿no? Te piden que evidencies que los niños verdaderamente están haciendo eso, o que tú estás trabajando por situaciones de aprendizaje con metodologías activas, ¿no? Y entonces todo el mundo está todo el día haciendo fotos de lo que están haciendo los niños para evidenciar que Y estás papeles, haciendo ese fotos y programa. papeles. Entonces eso es
no sé, una pérdida de tiempo. Primero porque creo que hay un tema fundamental y es que no se fían del profesorado. Efectivamente, y hay una cuestión... no quería decirlo así, pero es que parece que el profesor se siente... Perdona, pero ¿a qué médico se le hace eso? ¿A qué arquitecto se le hace eso? ¿O a quién no sé cuál? O sea, de verdad... Y además, es que si no lo evidencias, no certificas que te has formado en eso, o que has hecho eso, o que has conseguido eso. Entonces, el docente parece que trabaja ahora para certificar cosas o para conseguir esas evidencias que luego no son evidencias realmente. De todas maneras... Eso no evidencia que el alumno ha aprendido mejor, más y mejor. Eso no lo evidencia. Entonces, de todas maneras, el maquilleo, la cosmética esta a la que tú aludes, el maquillaje de las acciones educativas, no solo se producen en los centros. Yo creo que quien más maquilla la situación es la administración. Ejemplo, tenemos un programa que es Encuentros con un autor. Nosotros teníamos mucho interés en ver a Gonzalo Moure Tremor, que escribió el libro Maito Panduro, sí, que trata de un niño gitano y esto y lo otro. Nos lo tomamos con tanta ilusión que nos han castigado porque hemos hecho muchísimas cosas. ¿Ah, sí? Un teatro leído, han leído, cada curso ha leído un libro del autor y han trabajado la lectoescritura, la expresión escrita, el lenguaje corporal incluso, se ha trabajado la entrevista porque teníamos un encuentro con el hombre este, que por cierto es un encanto. Y se ha hecho un programa de radio, bueno, todo el mundo implicado, se ha hecho una maravilla. Y nos han dicho que eso no nos pedían, que de eso nada, que nosotros solo teníamos que hablar. Hicimos muchísimas reuniones de todo el claustro para hacer las cosas. Nos coordinamos con otros programas, con el programa Educalectura, por ejemplo, con el PROA, en fin, para hacerlo óptimo y productivo. Y los niños encantadísimos. Así que el hombre, vamos, después de todo esto, el hombre les ha mandado un libro a los niños, les ha escrito una carta preciosa y nos han dicho... ¿Qué os han dicho? Que eso no se hace, que solo teníamos que poner... que nos hemos pasado 3 pueblos. Eso es que yo era la coordinadora del programa. Bueno, ha sido en concreto dentro de las asesorías que llevan. Vamos, por favor. De profesor y recursos. Y claro, es un programa que yo creo que ellos lo plantean desde la administración como una formación docente, porque si no, no lo podrían hacer, no lo podrían justificar económicamente. Pero lo que consiste simplemente es que los niños tengan contacto con un autor de literatura infantil y juvenil. Lo que pasa es que, bueno, que ya que tienes esa oportunidad, pues aprovéchalo para enseñar el currículum de otra manera. Tiene que ser un 5 en lugar de que ser un 10, ¿no? Claro, tiene que ser lo que diga la letra gorda. Lo que diga la letra gorda del texto. Pero eso de quién, al final, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién de la administración? ¿Quién es la administración? La administración, los responsables del CPR. Lo hacíamos por nosotros. Vamos, que nos da igual, si no queremos ningún tipo de reconocimiento. Bueno, y hablando de reconocimientos, Nélida, ¿tú qué opinas de todo esto de los premios al mejor docente? que organizan los centros privados. Madre mía. A ver, mira, yo, también ya lo has leído, claro. Sí. Por eso me lo preguntas. Pues mira, yo de muchas cosas las ves desde fuera y dices, bueno, vamos a ver, yo creo que hay que reconocer al profesorado. Si hay algo que insisto muchísimo en el capítulo del profesorado, la necesidad de cuidar, mimar y apoyar al profesorado de una manera de verdad, ¿eh? O sea, porque yo he sido 18 años maestra de aula, o sea, he estado en la escuela, no me lo invento, ¿no? O sea... Y saber lo que es ir todos los días, el atender a cada crío, cada cría, el estar las familias, como, bueno, todo lo que quieras. El reconocimiento. En este momento que creo que la función docente es muy complicada, mucho más que lo fue cuando yo era maestra. Creo que es mucho más complicada porque hay una diversidad de alumnado, de situaciones familiares que en aquel momento no había. Y yo trabajo con gitanos, o sea, pero ahora sabes lo que tienes entre manos. Es que ahora te llegan de muchos esto, ¿no? Creo que es muy complejo y que la verdad es que el profesorado hay que mimarlo y hay que cuidarlo y hay que reconocerle el trabajo, pero hay que reconocerlo. Una vez... Esta es una anécdota. Yo fui a visitar una escuela y encontré una maestra que tenía un cuaderno de clase que yo no había visto nada parecido. De sentido común, pero las cosas que tenía, era un cuaderno de estos grandes de anillas, pero no sé cómo, le vi encima de la mesa, pues en la visita que yo hice, hablando con los críos, no sé qué, vi el cuaderno, y digo, ¿este cuaderno? Me dice, es el cuaderno de clase, lo miré, y dije, ¿me lo dejas que me lo lleve? Y me dice,
pero si son apuntes míos, le dije, no te voy a... ¿me dejas que me lo lleve? Y me fui al consejo de inspección y saqué el cuaderno y dije, a ver, chicos, chicas, un consejo de inspección, todos los inspectores y inspectoras allí, mirad, he encontrado este cuaderno. Bueno, se rieron todos de mí de mala manera, como diciendo, esta ingenua loca que nos viene con un cuaderno de una maestra. Digo, pero ¿os habéis dado cuenta de lo que hay aquí? Fijaros cómo dice, era de verdad una pasada. Bueno, pues aquella mujer, yo volví y le dije, mira, yo no soy nadie. Y no te puedo ni subir el sueldo ni darte un voto de gracias, que la inspección antes daba, había como un reconocimiento. Ahora no tenemos ningún poder. Le dije, no pintamos nada. Es verdad, que cuente a la gente lo que quiera, pero la verdad es lo que hay. Y luego algunos van por la vida que sabemos todos que no. Pero bueno, dicho esto, entonces le digo, no te puedo subir el sueldo, no te puedo hacer nada, porque no tengo ningún poder. Pero mira, hija, en nombre de todo el alumnado tuyo, de la Escuela Pública Vasca y de todo, te doy pero las gracias, que no sé, le di 2 besos y digo, tía, qué gusto encontrarte y encontrar una maestra como tú. Ahí se acabó mi historia, ¿no? Vale. Me voy de la zona, estoy trabajando en el Instituto Vasco de Evaluación, que estuve una temporada llevando el programa de convivencia, y un día me llaman por teléfono y me dicen que, oye, hay una persona que quiere hablar contigo, me lo pasaron al despacho. Y cojo el teléfono y me dice, mira, no sé si te acuerdas de mí, soy la maestra de tal centro, tal, no sé cuántos, que estuviste una vez, y le digo, ay, sí, aquel cuaderno tan precioso que encontré, ¿qué tal estás, guapa? ¿Cómo te va? Y me dice, te llamo para decirte que me voy de la comunidad autónoma y me llamo para despedirte. Se marchaba a otra comunidad a trabajar. Era curioso, ella había identificado a mí con la comunidad. Me llamaba me emocionó. Pero fíjate tú, alguien que le reconoces, es lo que yo digo, reconócele el trabajo. Es cuando hace, tía, qué bueno eso que has hecho, qué bien aquello. Claro. ¿Por qué tenemos miedo a reconocer y a ver? Y también cuando alguien no, hay que decir, oye, ¿tú eso por qué haces? Yo que he hecho muchas visitas de aula, yo soy de las inspectoras que he pasado horas, mira, José Antonio López me mandó una vez un libro chulísimo de la Inspección en la República y me insistió muchísimo que escribiéramos un libro los dos. Ya os la conocíais, ¿no? Hiperactivo, no sé cuál. Nelly, tenemos que hacer juntos. Y yo en aquel momento estaba de curro hasta aquí, yo no soy de escribir, lo repito. Le dije, José Antonio, sí, que me parece interesantísimo, porque yo no puedo. Venga, que sí, joder, que no sé cuánto. Y el libro era una pasada, estaba muy bonito. En mis visitas a la escuela que os contaba, yo siempre he visto cosas interesantísimas. Y cuando le preguntaba a una maestra, ¿y esto por qué haces? Se ponía a la defensiva. Y le tenía que decir, es que me ha encantado, explícame en qué te fundamentas. Porque si no se parecía... Sí, era como, no sé, y pues preguntar... Y valorar. Yo creo que el profesorado hay que valorarlo muchísimo. Y vuelvo a insistir, es un trabajo complicado. De verdad es que habría que hacerlos un monumento, en serio. Habría que reconocer muchísimo el trabajo. Por eso yo creo que sí, que hay que cuidar, que hay que mimar al profesorado. Pero lo de los premios... Lo de los premios, si vuelves a ver, ¿qué ocurre? Los premios, si fuera... ¿Qué es lo que yo te quería decir? A gente que encuentras que es buena y que no sé qué, hay mucha gente que no recibe nunca premio. ¿Por qué? Porque no se presenta. Es que es lo que quería yo, a lo que quería llegar. Vamos, claro, es que cuando sale... que hemos visto cada bodrio, por Dios. Pues eso, hay cosas... Ahora además todos los bancos se dedican, el Bancaja, el no sé quién, entonces se dedican a dar premios a los maestros, que me parece muy bien. Pero a ver, si el tema es que yo me tengo que presentar, pues entonces... Yo ya me presento y hago los papeles, excepto un caso que le dieron el premio. Eso lo montó José Antonio Marina, me acuerdo porque me hablé con él. Un premio, el primero que se hizo al maestro, a un profesor, se hizo, el profesor o profesora. Y se lo dieron a Juan de Vicente, que es muy amigo mío. Y además es un maestro, o sea, es un orientador de un centro de Madrid, que es buenísimo, que ha escrito mucho todo el tema de círculos de diálogo y de esto. Bueno, es un tío buenísimo. Yo no tengo mucho más de convives, le tengo mucho esto. Y le pregunté, oye, ¿este premio? Y dice, calla, que lo han montado las familias y el alumnado, han montado y han mandado ellos todos sin que yo sepa nada. Y dices, vale, ahí lo entiendo. Pero cuando uno se presenta, porque luego conozco, no voy a decir nombres, conozco premios de esos terribles que los conozco, y dices, este vende de miedo. Tiene una capa de maquillaje encima de miedo. Pero que no se trata de que tú te presentes para... No, hay que buscarlos. A esos maestros hay que buscarlos. Y reconocer, además, cuando encontramos uno bueno sin darle premio de no sé cuántos, o en todo caso yo podría decir, oye, si se va a dar un premio, yo propongo a 4 que conozco buenos, y ahora les investigáis si queréis. Pero cuando yo tengo que hacer no sé, y dinero por medio, y ay, no sé, yo tengo ahí mi... Sí, yo también, por eso quería, es que coincidía con lo que había leído en el libro de tu opinión sobre eso, y por eso quería sacar el tema. Sesgo de confirmación se llama eso, ¿Te das cuenta? Está muy bien. Sí, hemos llegado al final al sesgo de confirmación, pero bueno.
Bueno, esta Nelly... chica, ¿sabes una cosa? Sí. Esta chica es muy maja porque piensa como yo. Claro. Sí. Hay que tener cuidado con eso, sí, señora. Sí. Bueno, Nélida, pues ha sido un placer tenerte aquí como primera invitada. Bueno, para mí encantado de estar aquí con las tres. Hemos iniciado muchas de las temáticas en las que queremos profundizar luego en la serie de videopodcast que queremos hacer, que en principio serán 12 ediciones. Y bueno, pues como decía, pues tu libro nos ha servido un poco para abrir tantas temáticas que pueden ser objetivo de nuestros próximos programas. Gracias a todas por este primer encuentro, Agustina, Katy, y bueno, seguiremos abriendo espacios como este donde la palabra, la experiencia, la reflexión construyan comunidad educativa y construyan, como decían los de la Institución Libre de Enseñanza, muchos marineros del entusiasmo, que sigamos potenciando estos espacios de debate educativo. Y la pasión convence. Cuando nos creemos las cosas de verdad, convencemos y contagiamos. Yo estoy convencida. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a ti. Un gustazo estar con vosotras. Igualmente.